Señor amado Dios. Gloria a Dios. Si trajo su Biblia, acompáñeme al libro del profeta Oseas, capítulo 2. Oseas, capítulo 2. Si lo tiene, me dice un buen amén. Gloria a Dios. Lo vamos a leer desde del verso 2 en adelante, amados. Amén. Gloria a Dios. Oseas capítulo 2, verso 2 en adelante. Si lo tiene, me dice un buen amén. Lo leamos juntos, dice la palabra del Señor. Contender con vuestra madre, contender, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no las alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré, me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplique la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré telar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El verso 14 lo repitamos, dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto es palabra del Señor, puede ocupar su lugar esta tarde. Esta historia a mí me apasiona, la historia del profeta Oseas, porque no es muy reconocido, amados, el profeta Oseas por su vida, sino por lo que él hace por medio de su obediencia a Dios. En el capítulo 3 de la historia en donde estábamos, amados, ahí Oseas, dice la Biblia, que literalmente él se va al lugar donde había mujeres que se prostituían, y Dios le dice que se casara con una de esas mujeres. Entonces, a mí me impacta y me sorprende el corazón de Oseas, sobre todo su obediencia. A mí me impresiona, si algo aprendo de esta historia, es la obediencia de Oseas, que cuando Dios le dijo: ve y cásate con una mujer de esos que se venden, entonces Oseas no se rehusó, sin embargo Oseas hizo caso a la voz de Dios. Entonces, este es un nivel de obediencia que no todos son capaces de hacer y de obedecer, amados, porque ya son obediencias fuera de lo normal, fuera de lo común, amados. Entonces nos damos cuenta que antes de que Oseas llegara a esa situación, Dios primero habla por medio de él y empieza a narrar una historia
sobre una mujer que estaba en casa y que tenía una familia, que tenía todo, pero que después de eso se iba y se olvidaba de la familia y se volvía atrás. En pocas palabras, iba en pos de lo que aparentemente la vida da, que es fácil. Y nos damos cuenta en esta historia que esta habla de una mujer y dice que se va atrás de todos sus deseos carnales. Entonces, esta historia habla sobre la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, que cuando el Señor bendecía a su pueblo, entonces el pueblo se alegraba, hacía fiestas para Dios, era feliz, se gozaba, pero solo tantito Dios dejaba de traer provisión por las consecuencias del pueblo mismo. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Iba atrás de Baal y buscaban a otros dioses para satisfacer sus deseos. Y nos damos cuenta que Dios permitió que su pueblo atravesara un desierto porque Dios dice, quería saber lo que hay en el corazón de su pueblo, amados. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel, antes de que llegaran a ser pueblo, antes de que llegaran a construir una nación, antes de que llegaran a cultivar los propósitos del Señor, primero eran esclavos. Después, cuando Dios saca a su pueblo, la historia de Éxodo, la salida del pueblo de Israel, nos damos cuenta que cuando Dios le habla a Moisés, le dijo, ve a mi pueblo, sácalo de la esclavitud y llévalo a una tierra buena y agradable, dice la Biblia. Pero nos damos cuenta que para poder llegar a la tierra prometida, hay un solo camino para llegar a la tierra prometida. Repita conmigo, el desierto. El desierto, amado, yo estaba viendo algunos videos y aprendiendo un poco que en este mundo donde vivimos hay zonas, amados, en donde hay lugares en donde no produce nada y es puro desierto. El desierto, amados, muchas veces, amados, nosotros no queremos pasar por desiertos en nuestra vida, pero el desierto es importante. Repita conmigo, el desierto es importante. ¿Cuál puede ser un desierto en nuestras vidas? Los problemas, las crisis, la soledad, la incomprensión. Hay etapas en la vida cristiana, amados, que sientes que nadie te entiende. Yo no sé si has pasado por eso. Sientes que nadie te quiere. Me acuerdo que cuando yo empecé a caminar con el Señor, había etapas en donde me sentía solo y nadie me quería. Y sentía más bien que nadie me quería. Entonces, amados, son etapas que nosotros, amados, que Dios nos permite meternos en ese lapso para darnos cuenta qué tan maduros somos, amados. Por eso la Biblia enseña, amados, que nosotros, la Biblia dijo, te llevaré nuevamente al desierto y ahí, dice Dios, te voy a hacer o te voy a hablar en tu corazón, amados. Por eso, amados, toda persona, todo cristiano que empiece a buscar al Señor tarde o temprano, será llevado por un desierto. ¿Por qué, pastor? Una de las cosas que veo yo en la historia de la Biblia es que cuando Dios llama a su pueblo y le dice, los voy a introducir a una mejor vida, y la Biblia dice que el pueblo del Señor se emocionó, se alegró, porque cuando llega Moisés al pueblo a rescatarlos, a pesar del proceso, a pesar de los procesos que llevaron el pueblo para salir de la esclavitud, a pesar de la oposición de Faraón, entonces al final, amados, el pueblo sale de la esclavitud. Y el pueblo estaba emocionado y dice la historia de la Biblia, amados, dice la historia del pueblo de Israel, que cuando salieron y dejaron la vida de esclavitud, cuando fueron en pos de la tierra prometida, dice que aparte del pueblo de Dios, se convirtieron también algunos egipcios y fueron atrás también del pueblo de Israel. En pocas palabras, ¿sabe por qué? Porque el pueblo estaba tan emocionado, tan apasionado y tan enamorado de Dios que iban a tener un lugar propio. Entonces, amados, nos damos cuenta
que cuando Dios lo saca el pueblo, la primera parada que hicieron el pueblo del Señor fue en el mar. Y estaban atravesando un desierto y Dios les dijo al pueblo, 3 días van a caminar y van a ofrecer primero, dijo Dios, van a ofrecer primero sacrificios al Señor. Entonces, y el pueblo estaba emocionado porque Dios les había dicho, 3 días van a ir caminando. Y 3 días de caminar aparece, amados, hoy en día caminar 3 días en el desierto no es fácil. Pero para el pueblo de Israel, caminar 3 días más a estar esclavizado durante 400 años, pues para ellos no era nada. Entonces, y se dan cuenta que cuando empezaron a caminar, llegó el primer día. Yo me imagino que cuando terminó el primer día, la emoción del pueblo era más todavía, porque solo faltaba 2 días para llegar a la tierra prometida. Y cuando caminaron el segundo día, a pesar del sol, porque yo estaba investigando que el desierto donde caminaron el pueblo de Israel aproximadamente se calentaba de 50 a 57 grados, amados, de calor. Hoy estuvimos en Tapachula la vez pasada, amados, y el calor estaba a 38 grados. Y de verdad, amados, no se aguantaba. Yo no sé cómo aguantan ahí la gente de ahí. Pero también investigué que el ser humano está diseñado para adaptarse en cualquier situación. Y me llevó, y cuando yo estaba meditando en esto, el Señor me llevó a Filipenses capítulo 4, verso 13, amados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en otra versión dice, todo me adapto en cualquiera que sea mi situación en Cristo. Entonces, amados, no importa en qué situación te encuentras, adáptate y sigue avanzando. En el nombre del Señor. ¿Sabe por qué, amados, en medio del proceso nos cansamos, nos agotamos, nos afligimos? Es porque no nos adaptamos. Y cuando no nos adaptamos, se nos va a hacer más pesado. El pueblo de Israel cuando caminaba, al primer pie que pisaron el desierto sin agua, amados, entonces, ¿qué hizo el pueblo? Se empezaron a adaptar. Entonces, cuando terminan el segundo día, me imagino yo que el pueblo de Israel estaba más emocionado que nunca, porque solo faltaba un día para llegar a ver lo que Dios les había prometido. Y cuando llega el tercer día de camino, entonces el pueblo de Israel estaba emocionadísimo, apasionadísimo, porque en cualquier momento iban a ver dónde iban a llegar, dónde iba a ser la tierra. Pero para sorpresa de ellos, amados, terminó el tercer día y no vieron fin el desierto. Entonces, algunos, yo me imagino yo que empezaron a murmurar a algunos, pero ya acabó el tercer día y no vemos el fin del desierto y seguimos caminando. Y me imagino que dentro de ese grupo siempre había, como en cualquier grupo de la iglesia, siempre hay grupos que platican del chisme, pero también hay otros grupos que solucionan chismes. Entonces, amados, y yo me imagino yo que este pueblo dijeron, bueno, ya terminó el día, y un grupo a lo mejor se estaba desanimando, pero había otro grupo dice, no, a lo mejor más adelante está, o a lo mejor Dios nos está probando nuestro corazón y en cualquier momento vamos a llegar. No se desanimen. Y había gente que le echaban porras a los que se desanimaban. En la iglesia siempre hay personas que se desaniman rápido por cualquier cosa, pero también hay otro grupo que levanta a los desanimados, que les echa ganas. No entienden el problema que está viviendo su hermano, pero los motiva, por lo menos para hacerlos reír, los hace reír. Entonces nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel siguió caminando, llegó a la primera semana y el pueblo de Israel estaban agotados. Estaban agotados. Punto número 1, ¿qué los agotó? La falta de agua. La falta de agua, amados. ¿Qué los agotó? El calor, amados. ¿Qué los agotó? No encontrar una respuesta de lo que ellos estaban buscando. ¿Qué es lo que nos agota en los desiertos que nosotros pasamos? No encontrar una respuesta. No encontrar una salida.
Pero ¿por qué Dios le dice al profeta Oseas, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y he aquí o he ahí, hablaré a su corazón? Una de las cosas que me he estado preguntando estos días, desde el viernes Dios me empezó a hablar sobre la importancia del desierto espiritual que nosotros atravesamos. Una de las cosas que yo me pregunto, ¿por qué Dios me tiene que llevar a un desierto para hablar a mi corazón? ¿Por qué Dios me tiene que meter en problemas para que Dios pueda hablar a mi corazón? Simple y sencillo, porque cuando todo va bien, a veces, amados, no escuchamos a Dios. Pero cuando va mal, cualquier cosa que nos digan, amén, lo creemos rápido, amados, porque estamos desesperados por encontrar una salida y una respuesta. Pero ¿qué es por qué Dios, o cuál es el propósito que tiene Dios para con su pueblo, de por qué los introduce al desierto? Punto número 1, Dios nos introduce al desierto para oír su voz. Fácil y sencillo, amados. Pero pastor, si podemos escuchar a Dios todo el tiempo, sí. Pero cuando todo va bien, amados, a veces sin darnos cuenta, dejamos de oír a Dios. Por eso la primera persona que está interesada, amados, que nosotros atravesemos desiertos es Dios. ¿Por qué Dios está interesado que nosotros atravesamos desiertos, amados? Porque Él, la Biblia dice, ahí voy a hablar en su corazón, dice la Biblia. Por eso el Señor permite que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, nos mete el Señor a desiertos para desafiar nuestra fe. No sé, amados, yo no sé en qué situaciones se ha encontrado últimamente, pero Dios quiere desafiar tu fe aún en medio de la escasez, amados. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, amados, porque el Señor permite que en los desiertos espirituales o momentos difíciles desafían nuestra fe, amados. Para que nos demos cuenta, amados, ¿por qué Dios quiere desafiar tu fe? Para que te des cuenta que la única forma o el único medio de nuestra provisión es Dios. Esa es la única forma, amados. Por eso, amados, la Biblia enseña, mire qué dice la palabra, Deuteronomio capítulo 8, verso 2 al 4. Deuteronomio 8, aquí está el propósito de por qué Dios permite que nosotros, como su pueblo, atravesemos desiertos. Capítulo 8 de Deuteronomio, verso 2 al 4. Si lo tiene, me dice un amén. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, propósito, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y 4, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hay 4 propósitos por qué Dios nos lleva, nos mete en un desierto, en un proceso, en los problemas, en problemas del matrimonio. Cuando se levanta problemas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, tiene 4 propósitos. 1, para afligirte. 2, para probarte. ¿Por qué afligirte? Para ver qué tan firme estás con tu matrimonio. 2, para probarte, para probar qué decisión vas a tomar en medio del conflicto. Y 3, la Biblia enseña para saber qué hay en tu corazón, si realmente ese matrimonio camina porque realmente se aman. Ahí va a salir. En los problemas revela, amados, cuánto amor nos tenemos en medio de la pareja, amados. Y 4, ¿cuál es tu final? La Biblia dice, si habéis de guardar sus mandamientos. Verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda
más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. En pocas palabras, amados, ¿por qué Dios me lleva al desierto? Uno, para afligirme, para enseñarme que sin Él no soy nada, amados. Por eso, amados, el desierto es un lugar de prueba. Repita conmigo, el desierto es un lugar de prueba. ¿Cuántos nos gustan los exámenes? Niños, ¿cuántos les gustan los exámenes? ¿Te encanta hacer examen? ¿Sabe? ¿Sabe por qué no nos gustan los exámenes? ¿Por qué? Porque el examen te revela cuánto estudiaste o si no estudiaste. Te descubre, el examen es lo que te va a descubrir. Las pruebas, los problemas, es lo que va a revelar lo que hay en tu corazón. Entonces, por eso el pueblo no le gustan las pruebas. ¿Por qué no le gusta? Porque las pruebas revelan lo que hay en tu corazón. Por eso la Biblia dice, si habéis de seguir o no, o de guardar sus mandamientos. Por eso todo hombre y toda mujer de Dios van a ser probados. Aunque no diga amén. Porque la fe de cada uno de nosotros, ¿por qué Dios nos mete en el desierto? Porque Dios quiere que tú crezcas y tú madures. Ese es el objetivo del propósito, del desierto, perdón. Ese es el objetivo que Dios tiene cuando te mete en un proceso, es que Dios quiere enseñarte primero lo que hay en tu corazón. Muchas veces Dios no trae respuesta a lo que tú estás preguntando. ¿Sabe por qué? Porque primero te va a afligir. Te va a afligir, te va a empezar a enseñar y hasta que digas, Señor, sin ti no soy nada. Porque muchas veces, amados, cuando nos encontramos en diferentes problemas, buscamos la forma a nuestro propio medio para salir del problema. Y es por eso que Dios más te aflige. Y después de ahí Dios te prueba. Dios prueba tu corazón. ¿Cómo te prueba Dios? Que ya sea que en medio del problema se te va a presentar una salida en donde vas a arriesgar tu vida espiritual o seguir confiando en el Señor, aunque no veas nada. Y es ahí donde tienes que tomar una decisión. Irme al lado visible en donde yo sé que voy a encontrar respuestas, puede terminar cansado, pero sí voy a salir adelante, o esperar en el Señor y creer y desafiar tu fe que Dios no te va a dejar solo si te atreves a creer. Dos caminos te va a llevar a tomar, hay dos decisiones, dos caminos a una decisión que tú vas a tomar en medio del desierto, pero Dios te va a introducir al desierto para ver y que tú reveles qué hay en tu corazón. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta lo que hay en nuestro corazón en medio del desierto? En la decisión que tú tomas. Lo que hay en nuestro corazón, si yo me voy al lado visible a buscar a mis propios medios, cuando yo no encuentro respuesta en la oración, voy en mis medios y encuentro aquí, amados, sin consultar a Dios, entonces eso es lo que hay en mi corazón, que yo no dependo de Dios. Yo no sé si dependas de Dios, amados, en todas las áreas, porque podamos depender de Dios, ¿qué será? En el matrimonio, cuando hay conflictos, oramos, platicamos, oramos juntos y salimos adelante. Cuando los hijos se rebelan, confiamos en el Señor, lo regañamos, le damos un jalón de oreja, un barazo en la espalda, porque la Biblia dice que para la vara es para la espalda del necio. Eso dice Proverbios. Si sientes un barazo en tu espalda, acuérdate Proverbios, que dice, llegó la vara en tu espalda, porque te ibas por el camino de la necedad. Porque la vara fue creada para la vara fue creada para la espalda del necio, dice Proverbios. Entonces, amados, y nos damos cuenta, amados, que cuando nosotros nos encontremos en diferentes pruebas, cuando hay conflicto en los hijos, amados, lo educamos. Y hay personas que me han dicho, pastor, es que mi hijo está de rebelde y no entiende, ya le pegué, ya le jalé la oreja, ya le quité su celular, ya le quité los gastos, ya le quité todo y sigue peor, me dice la familia. Y lo primero que siempre les voy a preguntar, y siempre les he preguntado a esta familia, siempre, ¿ya oró?
¿Ya ayunó? No, pastor. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Lo primero que revela lo que hay en nuestro corazón en el proceso es que me voy al extremo, a lo que yo sé hacer. Lo que saber pegar es fácil, amados. ¿Cuántos dicen amén los papás o mamás? Dar cinturonazos es fácil, amados. Aunque al final llores junto con tus hijos, pero es fácil dar cinturonazos. Entonces, amados, es lo que revela lo que hay en tu corazón, porque tú vas rápido a lo que tú sabes hacer. Pero cuando te das cuenta que lo que tú sabes hacer, tus correcciones, no están dando resultado, lo que tú estás pidiendo, entonces vuelves otra vez a tu lugar natural. Entonces te afliges otra vez y te sientes probado por Dios y ahí aprendes a tomar una buena decisión. Entonces te vas al lado de Dios. Y cuando estás orando, estás pidiendo al Señor, cuando te estás dando cuenta, el Hijo está reaccionando porque estás dejándote guiar por el Señor. Entonces, amados, por eso Dios te manda al desierto, porque revela lo que hay en tu corazón. Por eso, amados, nosotros, amados, tenemos que descubrir qué es lo que hay en nuestro corazón, amados. Por eso, si bien es cierto que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, Él va a utilizar todo tipo de circunstancias para revelarnos a nosotros mismos lo que verdaderamente somos. Las pruebas, amados, te va a revelar qué tan cristiano eres. El ejemplo, amados, otro ejemplo, amados. ¿Cómo tomo decisiones en los procesos económicos? En una crisis económica. Porque todos atravesamos de crisis económicos, amados. Este año, amados, yo le creí al Señor y le sigo creyendo, amados. Le creí al Señor, me atreví a creer más de lo que había creído anteriormente, amados. Y cuando me emocioné tanto cuando llegó a este año, porque la palabra o la promesa de este año para el pueblo, para Ministerios Torre Fuerte es frutos abundantes. Y yo me imaginé los frutos abundantes, amados. No sé, pero voy a provocar que los frutos lleguen a mi vida. Y cuando empecé a provocarlos, a sembrar más de lo que sembraba, entonces, ¡pum!, se secó. No está llegando los frutos abundantes. La vez pasada me tocó predicar allá en Casa Central y yo predicaba esto: cómo permanecer creyendo en las promesas de Dios aunque no lo estás viendo, porque se supone que este año es de frutos abundantes y no estoy viendo frutos abundantes. Lo que sí estoy viendo abundantemente son los procesos, son las pruebas. Pero en medio de una conversación que yo tenía con un pastor, me hizo recordar que iba a venir acompañado de los frutos abundantes, que se iban a levantar gigantes para que tú no alcanzaras esos frutos. Y me acordó que para poder cosechar, primero hay que cultivar y construir. Y cuando nosotros, y me llevó al pasaje el pueblo de Israel, cuando ya estaban casi por llegar a la tierra prometida, Moisés le dice a dos de los líderes que había en el pueblo, a Josué y a Caleb, más bien a 12 de los líderes que había en el pueblo de Israel, y los manda a espiar la tierra prometida. Y se fueron a espiar a ver qué había en esa tierra. Y dentro de esa tierra, la Biblia dice que cuando llegaron los 12 espías, sí era cierto que Dios había dicho que era una tierra buena y en abundancia. Amados, dice que esta tierra, el racimo de uvas lo cargaban entre dos personas. En pocas palabras, el tamaño de una uva antes era el tamaño más o menos de un melón o una sandía. Una uva. Y para cargar un racimo necesitaban dos personas para cargarlo, porque así trajeron la evidencia ante Moisés. Entonces, pero también, amados, había mucha abundancia en ese lugar. Pero para poder llegar a conquistar ese lugar, había que derribar gigantes primero. Y ahí había gigantes. Entonces, entre más, y ahí Dios me reveló algo que lo he reservado y se lo va a regalar esta mañana. Y Dios me dijo: entre más grande esperes tu bendición, prepárate para derribar gigantes grandes.
Porque si tú aprendes a derribar gigantes grandes, porque cuando tú derribas un gigante grande, imagínese, su comida no es como el tamaño de tu comida. El gigante tiene más abundancia por su tamaño, por su estatura. O sea que entre más derribes gigantes, más próspero vas a ser. Entonces, amados, ¿cómo derribamos gigantes? Esa es otra prédica que lo va a enseñar en cualquier momento. Entonces, amados, nos damos cuenta por qué Dios nos mete en el desierto para revelar lo que hay en nuestro corazón. Entonces nos damos cuenta, amados, que el desierto revela qué tan cristiano eres. Que cuando estás en diversas pruebas, por eso la Biblia dice, cuando se encuentran en diversas pruebas, dice la Biblia, amados, permanezcan, sean firmes, sean constantes, amados. Las pruebas te va a enseñar, o más bien va a revelar qué tan constante eres en tu oración, qué tan constante eres en el ayuno, qué tan constante eres en tu búsqueda con el Señor. Entonces, amados, nos damos cuenta que en nuestro corazón, amados, la Biblia dice, el profeta Jeremías reveló que en nuestro corazón hay cosas que engañan. Así que, señoritas, no esperes que alguien te hable bonito, porque los hombres, te digo esto porque soy hombre, porque los hombres, para conquistar a una mujer, vamos a usar nuestras mejores cartuchos. ¿Cómo? Nuestras palabras, vamos a suavizarle el oído de la mujer y decirle lo que ella le gusta, amados. Y ahí se va a derretir la muchacha como una gelatina, amados, cuando escucha las palabras y toque tu corazón. Y ahí caes. Pero la Biblia dice, amados, engañoso es el corazón y perverso, dice la Biblia. Entonces, amados, nos damos cuenta, amados, ¿qué es lo que va a revelar nuestro corazón? Amados, que hay en nuestro corazón el desierto. Por eso Dios permite, amados, que usted y yo pasemos por pruebas, porque ahí vas a descubrir lo que hay en tu corazón. Y cuando tú descubras qué hay realmente en tu corazón, entonces vas a caminar de acuerdo a lo que tú sabes, lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón, esa es tu manera, como tú actúas, como tú hablas, como tú crees, eso es lo que tú hay en tu corazón. Por eso, amados, si nos damos cuenta, amados, Dios permite que atravesamos por el desierto para descubrir y miremos qué hay en nuestro corazón. Porque lo primero que preguntamos, o la mayoría que preguntamos, amados, cuando nos encontramos en diversas pruebas, Señor, ¿en qué fallé? Eso es mirar en nuestro interior, amados. Y ese es el objetivo de Dios, que tú te des cuenta cómo es tu corazón. Que tú te des cuenta cómo es tu corazón. Entonces, por eso es importante, amados, que cuando nos damos cuenta lo que hay en nuestro corazón, entonces vas a descubrir por qué te están sucediendo las cosas y por qué Dios te está llevando constantemente al desierto. Y cuando tú descubras lo que hay en tu corazón, entonces le das al clavo cuál es la causa de todos los procesos. Y cuando tú descubres qué es lo que te está causando la escasez, los problemas en el matrimonio, la rebeldía de los hijos, la incomprensión que a veces sientes, amados, cuando tú descubres, atacas directamente. Cuando nosotros nos arrepentimos completamente, amados. Entonces, amados, por eso la Biblia dice, amados, que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, amados. Guarda tu corazón, pero no la guardes tanto, amados. ¿Cómo así, pastor? Deja que Dios te hable. Deja que Dios te hable. Guárdalo ante todos los ataques del mundo que pueda haber, amados. Pero siempre que esté abierto para la voz de Dios. Por eso, amados, si nos damos cuenta, amados, ¿qué me lleva entonces o qué decisión voy a tomar, amados, en las circunstancias que cuando yo me encuentro en el desierto, amados? Si nos damos cuenta, amados, si tú en medio del desierto cambias tus actitudes, es que ahí es lo que hay en tu corazón. Si tú dejas el gozo a un lado en medio de las pruebas, es lo que hay en tu corazón. Pues ahorita en la alabanza yo estaba meditando en esto y Dios me empezó a hablar fuerte sobre esta parte. Porque yo le preguntaba al Señor ahorita que estábamos adorando y le estaba yo diciendo, Señor, ¿por qué muchos
cuando nos metemos en un proceso, cuando permites que atravesamos un desierto, nos apagamos? ¿Por qué dejamos de alabar con pasión en medio del proceso, Señor? ¿Por qué? Le digo. Y el Señor me dijo, y me llevó regresando, amados, en donde comenzamos, regresando a Deuteronomio capítulo 8, donde estábamos, el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y el último dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. En pocas palabras, ¿por qué mucha gente se apaga en medio del desierto? Porque es lo que hay en su corazón y no han aprendido a guardar mandamientos. Entonces, pastor, pero si hemos visto servir apasionado, están por aquí orando, pero sí, pero es que solo aparentaron, no construyeron, amados. Por eso, amados, para que venga una tormenta fuerte, amados, que tu casa no se lo lleve el viento como se lo llevó el mío, amados, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener bases fuertes, amados. Y ahí yo aprendí, esa buena lección que me quedó a mí, amados, cuando construimos, era la primera construcción en toda mi vida, amados. Me acuerdo que esa vez invertí 14,000 pesos. Y para mí era una millonada lo que había gastado ahí, amados. Porque era exageradísimo, amados. Y hasta eso, el techo de lámina que le pusimos, no lo compré, fue regalado, amados. Hasta eso, la mano de obra no pagué. El pastor Benja llegó a pegar mis tablas ahí de mi casa, amados. Entonces, me acuerdo que cuando se construyó, empezaron a amarrar. Entonces, el punto que como se construyó en el techo, amados, lo único que hicimos, no hice nada ese día. Entonces, lo único que hicieron los constructores fueron que pusieron las bases y lo taladraron, pegaron a la pared, a las orillas del piso, amados, y lo amarraron con un alambre. Construían, se miraba bonito, amados. Y faltó tabla, por cierto, quedó un hueco, un espacio ahí. Entonces, amados, cuando estábamos ahí, empezamos a equipar ese cuartito, amados. Tenía mi cuarto, era 2 cuartos, una cocina y un pasillito ahí donde comíamos. Entonces, pero cuando Dios me trajo a la ciudad, un mes después, ya ve que en San Cristóbal hay muchas tormentas y muchos tornados, y en la zona donde vivíamos, donde construimos, había mucho tornado. Y un tornado no fuerte, amados, de verdad no estaba fuerte ese tornado, se lo llevó todo. Yo lo fui a ver después del tornado, amados, no había quedado nada, arrasó. Entonces, amados, y Dios me empezó a hablar sobre eso. Cuando los cimientos de una casa no son bien plantados y bien cimentados, cualquier vientecito lo va a llevar. Y Dios me empezó a hablar en mi vida. Así es la vida del cristiano. Cuando se plantan en la palabra, construyen bases en su vida de acuerdo a la palabra, cualquier vientecito de chisme, de crítica, los desanima. Si no puede decir amén, diga ay. Por eso a veces, amados, cualquier vientecito de mirada fea solo porque le sacaron la lengua, ya bien desanimado el cliente. No hay bases firmes en tu vida. Solo porque hablaron mal de mí, bienvenido al mundo cristiano, de esto se trata la vida cristiana. Entonces, amados, se desaniman, se apagan. ¿Sabe por qué? Porque es lo que hay en tu corazón. No hay bases, no hay cimientos de la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice, de ahí te llevé al desierto. ¿Por qué? Porque para probarte, para afligirte, pero también quiero descubrir qué hay en tu corazón. Uno, lo que hay en tu corazón es la forma como tú tomas decisiones. ¿Qué decisiones tomas ante los procesos, ante las pruebas? Si habías de guardar o no mis mandamientos. Y el pueblo de Israel no guardó mandamientos. Por eso pasaron 40 años en el desierto, amados. Por eso, amados, ¿por qué? Porque Dios te va a meter al desierto porque quiere sacar todo lo que hay en tu corazón y construir y poner bases firmes de su palabra en tu corazón para que cualquier viento
no te derribe, amados. No cualquier desierto te derribe, amados. Por eso constantemente o cada cierto tiempo Dios nos manda o nos lleva al desierto para que descubramos lo que hay que mejorar en nuestra vida, amados. Por eso es importante. Y quiero terminar con esto, amados. En medio del desierto, el pueblo de Israel nunca le faltó agua y nunca le faltó comida. Aún en medio de las pruebas, en medio de los pleitos, en medio de todo lo que tú vivas, nunca te va a faltar la provisión de Dios. ¿Cómo así, pastor? Que vas a estar vivo. Si ese proceso no te mata, hay esperanza. Pastor, salí bien flaco de la escasez, gloria a Dios, a lo mejor ya no ayunabas. Por eso. Entonces, si nos damos cuenta, amados, por eso es importante esta parte. Por eso la Biblia dice, amados, te hizo tener hambre, dice el verso 3, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Dios permitía que su pueblo pasara hambre, pero más adelante traía sustento todavía Dios. Cuando el pueblo de Israel iba caminando, ya no tenemos agua, dijeron. Entonces llegaron al primer poblado, llegaron a una tierra que se llama Mara. Entonces, y ahí había agua ahí, verde se veía el agua, y se pusieron felices el pueblo, y cuando se acercaron, tomaron esa agua y lo tomaron bien amarga. Por eso se llama el lugar, Mara se llama ese lugar. ¿Por qué? Porque Mara significa amargura. ¿Por qué Dios, a pesar de que tenía el agua y no se podía tomar? Porque necesitamos siempre el ingrediente especial. ¿Cuál es? La palabra del Señor. Para librarte de la amargura necesitas la palabra del Señor, amados. Por eso el desierto es un lugar, amados, en donde casi no hay vida. Es un lugar tan duro, amados. Es un lugar donde hay mucho calor y es un lugar muy seco, en donde no crece nada, amados. Por eso, amados, es ahí donde Dios nos hace sentir el deseo real, sincero y firme de buscarle y conocerle. Por eso, amados, cuando tú atraviesas una dificultad tan desesperante, vas a la presencia, ahí sí buscas con ganas, con pasión, con desesperación y posiblemente ahí sí clamas. Ahí sí clamas a lo mejor. Por eso es importante esto. Alguien dijo una ocasión esto, amados. No podemos adelantar el tiempo de los planes de Dios. No podemos, Señor, quiero esto, pero lo quiero ya. No podemos adelantar los planes de Dios. Pero ojo aquí, pero ciertamente podemos retrasarlo si no tenemos hambre y sed de Él. No podemos apresurar que las cosas de Dios lleguen a nuestra vida. Pero lo que sí podemos hacer es que sí podemos atrasar las bendiciones de Dios en nuestra vida por falta de sed y hambre de Dios, amados. Eso lo atrasa. Por eso es importante, amados. Y después del desierto, amados, quiero cerrar con esto, Salmos capítulo 40. Después de todo desierto, cuando ya descubrimos que hay en nuestro corazón, las decisiones que tomamos, ya nos rendimos ante el Señor, ya pedimos perdón y ya entendimos que sin Él nada podemos hacer. Entonces, Salmos capítulo 40, verso 17. Salmos 40, verso 17. Si lo tiene, me dice un amén. Salmos 40, 17 dice la palabra: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Eso es lo más lindo, amados. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. Miren, amados, este es un salmo de David, amados. Por eso, aunque yo estaba afligido y yo estaba necesitado, dijo el rey David, Jehová siempre pensaba en mí, dijo el rey. Y mi ayuda y mi libertador siempre ha sido tú, le decía al Señor. Mira cómo platicaba, mira cómo oraba David con Dios. Esto es una manera de orar de una manera sencilla, de una manera sincera y clara. Yo estaba afligido y muy necesitado, le decía a Dios. Pero dice, pero siempre pensaste en mí, le dijo Dios al rey.
Y mi ayuda y lo que me va a librar o lo que me liberó, siempre ha sido tú, dijo. Por eso, Dios mío, no tardes, dijo. Entonces, amados, esa es una manera de orar muy clara y muy fácil en medio de un proceso. Por eso, después del desierto, hay una bendición. ¿Por qué Dios nos permite atravesar un desierto? Para traer una bendición en nosotros. Para que las mismas bendiciones no nos desvíen, amados. Por eso, amados, porque de ser tan bendecido por Dios, si no tenemos cuidado de nuestro corazón como es malo y es perverso, entonces nos puede desviar de nuestro propósito con el Señor. Y quiero cerrar con esta historia, amados. Hay un hombre, o había un hombre, este ya murió, del sur, si no mal recuerdo, amados. Un pastor llegó, amados, un pastor coreano llegó a una zona marginada, en una zona donde llegaban a tirar basura, y Dios dice que lo llevó ahí, terminó sus estudios teológicos, y Dios le dijo: Señor, ¿para dónde vamos a trabajar? Y Dios le dijo: ve a ese lugar. Lo mandó al peor de la ciudad, en donde tiraban todo, en donde vivían indigentes, en donde la gente ahí lo que quería era comida, no palabra. Entonces, amados, y dice que llegó y que puso una carpita ahí, rentó una carpita, dice que se fue ahí a empezar a hacer campañas. Pero cuando empezó a hacer campañas, la gente se acercaba, y cuando estaba escuchando que empezaba a hablar de la palabra, la gente se iba, porque lo que la gente quería no era escuchar palabra. Lo que la gente quería era comida, porque tenía hambre, porque no había nada que comer en ese lugar. Y dice este pastor que ahí empezó a orar, a clamar día y noche, a clamar día y noche, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y Dios dice que le dio las estrategias de cómo levantar ese lugar. Y hoy en día, amados, hoy en día ese pastor llegó a construir su iglesia ahí, más de 1 millón de congregantes. Y tenía 7 servicios al día, bien poquito, ¿no? Imagínense. Y yo me encontré un libro de él, amados, en donde él relata cómo comenzó, qué hizo, cómo permaneció fiel en medio del proceso. Y él enseña una de sus fuentes principales que lo mantuvo, lo sostuvo, era su oración de día y de noche. Él oraba aproximadamente 8 horas diarias. Entonces, amados, por eso llegó a tener una capacidad, amados, y él fue los primeros creadores de las células, de cómo trabajar en células. Fue el primero que levantó, construyó cómo trabajar con células, amados, y fue uno de los lugares más prósperos en toda la historia. Pero ¿cuál fue el problema después? De que esa iglesia, amados, llevaban gente pobre y salían ricos. Pero ¿sabe qué pasó con el pueblo después? Que a causa de tanta bendición que recibían de Dios, dejaban de ir a la iglesia. Y en una entrevista le hicieron a 10 personas congregantes que se congregaban ahí, y les dijeron: ¿por qué dejaste de llegar a la iglesia? Es que Dios nos bendijo tanto, es que cada vez que yo entro en esa iglesia, las bendiciones que tengo se multiplican. Y como ya no sé qué hacer con las bendiciones, por eso dejé de llegar a la iglesia. Esa era la respuesta de las 10 personas. ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque es lo que había en su corazón. No hubo bases firmes. Entonces, ¿por qué Dios nos permite pasar por un desierto? Para construir, amados, firmeza en nuestro corazón, que cuando vengan los tiempos de bendición, amados, entonces nos mantengamos firmes y sigamos siendo fieles, amados. Amén. Póngase de pie esta tarde, amados.